Ok, este es el video número 101 del curso de Fast API. Genial, ¿verdad? Seguimos aprendiendo más cosas acerca de este framework. Ok, entonces avanzaremos al concepto de datos de formulario. Recordemos que en los dos videos anteriores aprendimos acerca de códigos de estado de una respuesta. Datos de formularios. Y esto es muy importante comprender este tema, ya que la información que nosotros registramos en un formulario de HTML, esa información viaja por internet y finalmente llega a una API. ¿Sí? Entonces, saber consumir esa información es relevante porque normalmente es el medio en donde un usuario registra datos. ¿Sí? Es donde el usuario registra datos, por ejemplo, un registro para una página. Guardar los datos de un cliente. Piden el nombre completo, el documento de identificación, el correo, un teléfono y también una fotografía. Pensemos que se trata de un sitio en donde se exponen los perfiles de los clientes. Se necesita conocer los datos relevantes del cliente. Y esa información para guardarla, sí, hay que disponer una base de datos, pero para que llegue a la base de datos tiene que pasar por un servicio web y las APIs nos permiten crear ese tipo de servicios. Y para recibir esa información necesitamos algunos recursos. Y Fast API nos ayuda en ello. Cuando necesitemos recibir campos de formulario en lugar de JSON, usaremos form en lugar de JSON. Información. Para utilizar formularios, primero instálese Python Multipart. Básicamente podemos utilizar esta sintaxis. A ver. Antes de avanzar, quiero verificar que contemos con el archivo. Cancelo esta ejecución. Sí. Voy a ir hasta la carpeta principal, que es esta. ¿Sí? Y escribiré el comando pip freeze y que el resultado de esa operación se guarde en el archivo requirements.txt. ¿Para qué nos sirve ese archivo? Para listar todas las dependencias. Estas son las dependencias actuales. Antes de agregar el Python Multipart, agregaré aquí un commit que diga dependencias de una API de Fast API. Pueden existir muchas más dependencias según el proyecto, las necesidades del proyecto. Limpiemos la consola y escribamos pip install python multipart. Ahí se está descargando y todo terminó de manera satisfactoria. Y el archivo requirements.txt necesita ser actualizado. Entonces volvemos a ejecutar el comando pfreeze requirements.txt. Y aquí ya nos indica que Python Multipart versión 0.0.5 ya está ahí listado. Ok, voy a hacer otro commit que diga incluida la librería Python Multipart. Librería. Listo. Ok. Tenemos aquí un ejemplo, dice importar form. Importamos la clase form desde API. Esto lo podemos lograr siempre y cuando hayamos instalado la librería. Es importante.
creamos el objeto FastAPI. Esta es la ruta, un login en donde nos piden username y password. Y podemos ver que se tratan parámetros de formulario, bastante práctico, ¿cierto? Y ahí también indicar un correo electrónico, pues en lugar de username podríamos indicar email. Si hay otro dato relevante para el login, ahí mismo se incluye. Normalmente es nombre de usuario y password. Listo, voy a cerrar todas estas pestañas. Creamos una nueva carpeta aquí en S05 de 18 form data. Un nuevo archivo Python que se llame ex01 intro form.py. Si creé el archivo de módulo init.py. Bien. Listo. Entonces, from FastAPI importamos FastAPI y form. Creamos un objeto de la clase FastAPI. Tenemos la ruta post para el login. Indiquemos la función con username. Aquí únicamente indicamos de esta manera, así, sin los 3 puntos suspensivos. Finalmente retornamos el username. Falta algo. Así está bien. ¿Por qué nos da error? Username, 2 puntos. ¿Algún problema de indentación o qué pasa? Hay un paréntesis que no está cerrado aquí. Abre, cierra. Falta la coma. Ya. No era nada más. Listo. Ok, este ya es otro ejemplo. Definir parámetros de formulario. Aquí nos explican. Crear parámetros de formulario de la misma manera que hemos hecho con body query. ¿Sí? Es lo que se resalta aquí. Son 2 parámetros. Uno que se llama username de tipo form. Ese diríamos que es otro tipo de parámetro. Además de body, query, path, etc. Por ejemplo, en una de las formas de especificación OAuth2 se puede usar el llamado, puede ser usado algo que se conoce como flujo de password para enviar el username y el password como campos de formulario. La especificación requiere que los campos sean exactamente nombrados como username y password y que sean enviados como campos de formularios y no como JSON. Eso es muy importante, según lo que nos indican aquí. Con form podemos declarar las mismas configuraciones con body, query, path y cookie, incluyendo validación, ejemplos, alias. Digamos username en lugar de username. Vale, form es una clase que hereda directamente de body. Para declarar los body de formularios necesitamos usar explícitamente form, porque sin ellos los parámetros podrían ser interpretados como parámetros de consulta, es decir, que vaya especificado form, que se importe esa función especial acerca de los campos de formulario. La manera de los formularios HTML es con las etiquetas form. Ellos envían los datos al servidor normalmente utilizando una codificación especial para esa información. Es diferente de JSON. FastAPI se asegurará de leer esos datos en el lugar correspondiente. Y esos datos no se leen en JSON. Se leen en el formato como parámetro de tipo form. Aquí y al final hay unos detalles técnicos. La data desde los formularios es normalmente codificada utilizando el media type application x www-form-url encoded
pero cuando el formulario incluye archivos, se codifica como multipart form data, que es básicamente para la gestión de archivos, que se aprenderá en el siguiente capítulo. Si queremos leer más acerca de estas codificaciones de los formularios de campo, se recomienda ese artículo de la Mozilla Developer Network. Nos resta aquí, bueno, advertencia. Podemos declarar múltiples parámetros form en una operación de ruta, pero no podemos usar body, campos de body, que esperen ser recibidos como JSON, dado que la solicitud tendrá el body codificado utilizando X www.form URL encoded en lugar de application JSON. Entonces ahí existe esa restricción. No es una limitación de fase API, es parte de la especificación del protocolo HTTP. Bueno, entonces limpiamos pantalla e indicamos, indicamos ubicorn. Bueno, debemos ir a la carpeta CD S05 tutorial, luego a la carpeta T18 form data, ubicorn, archivo EX01 intro form, solamente existe ese archivo, reload. Ok, vayamos a la documentación interactiva a ver si desde ahí podemos enviar esos datos. Abrimos la única ruta que existe y decimos try it out y nos aparecen los diferentes campos. John 0 e indicamos aquí user 2k23 @ execute y observemos la expresión de curl. Dice que acepta JSON, el content type es application X www form URL encoded y aquí en este parámetro -d es la data, dice username John 0, password y el valor que indicamos, ahí va codificado y lo que responde la API es con el valor John 0. Observemos que el código de respuesta por defecto es 200 cuando no se especifica. Vale, eso sería todo. Hagamos un commit que diga aquí enviar datos como parámetros de formulario. Así podría ser. Form. Control Enter. Enviamos los datos al repositorio remoto. Listo. Y dice utilizar form para declarar parámetros de entrada de formularios de datos. En la siguiente sección o capítulo aprenderemos de archivos en una solicitud. Vale, dejemos hasta aquí. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.